Mis hijastros dijeron, solo obedecemos a nuestros padres biológicos. Entonces cancelé todo. Fue en medio de la cena familiar del domingo, con toda mi familia presente, cuando Diego, mi hijastro mayor de 19 años, pronunció esas palabras mirándome directamente a los ojos. Su hermana Abril, de 17 años, asintió con una sonrisa de satisfacción. Mi esposa Mónica palideció, pero no dijo nada. Mi madre dejó caer el tenedor contra el plato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Llevaba 5 años casado con Mónica, 5 años criando a sus hijos como si fueran míos, 5 años pagando su escuela privada, sus clases de tenis, sus campamentos de verano, su ropa de marca, 5 años siendo Ernesto cuando necesitaban algo y el esposo de mamá cuando no les convenía. Pero esa noche, algo se rompió dentro de mí. No fue solo la falta de respeto, fue la forma en que lo dijeron, con esa arrogancia que solo viene de sentirse completamente seguros, protegidos, intocables. Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Saqué mi teléfono del bolsillo y comencé a hacer llamadas mientras caminaba hacia mi estudio. Mónica me siguió, asustada. Ernesto, por favor, están confundidos, no saben lo que dicen. Pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los niños que no me debían obediencia tampoco merecían mi apoyo, y lo que nadie en esa mesa sabía era que absolutamente todo lo que tenían dependía de mí. La primera llamada fue a la escuela privada donde estudiaban Diego y Abril, St. Thomas Academy, $30,000 anuales por estudiante. Buenas noches, habla Ernesto Fuentes. Necesito cancelar inmediatamente las matrículas de Diego Ramos y Abril Ramos. Sí, efectivo inmediato. No, no habrá reembolso. Soy quien paga. Tengo todo el derecho. Gracias. Mónica me miraba con los ojos desorbitados. ¿Qué estás haciendo? No le respondí. La segunda llamada fue al club deportivo. Buenas noches, soy Ernesto Fuentes, socio número 2345. Necesito dar de baja las membresías juveniles de Diego Ramos y Abril Ramos. Sí, las clases de tenis también. Efectivo inmediato. Mónica intentó quitarme el teléfono. Ernesto, para, estás exagerando. La aparté suavemente y continué. Tercera llamada, a mi contador. Gustavo, soy Ernesto. Necesito que mañana a primera hora canceles la tarjeta de crédito adicional que está a nombre de Mónica Ramos. Sí, la Gold. También congela cualquier transferencia automática que vaya a las cuentas de Diego y Abril. Todo. Gracias. Mónica se dejó caer en el sofá, llorando. No puedes hacer esto. Son niños. Son tu familia. Corrección. Dije con una calma que ni yo sabía que tenía. Son tus niños. Y acaban de dejar muy claro que yo no soy su familia. Ella negó con la cabeza, desesperada. Están en una etapa difícil. Los adolescentes dicen cosas sin pensar. Tú lo sabes, pero yo había esperado 5 años por algo de respeto, por algo de reconocimiento, y lo único que había recibido era desprecio disfrazado de tolerancia. Cuarta llamada. A la universidad. Diego había sido aceptado en la Universidad Estatal para estudiar ingeniería. La matrícula estaba programada para comenzar en agosto. Dentro de 4 meses. Yo había prometido pagar todo, alojamiento incluido. Buenas noches, habla Ernesto Fuentes. Necesito informar que no estaré financiando los estudios universitarios de Diego Ramos. Cualquier documentación financiera que tenga mi nombre debe ser invalidada. Él tendrá que buscar sus propios recursos. Gracias. Mónica ahogó un grito. Ernesto, no. Diego lleva años esperando esto. Es su futuro. Entonces que su padre biológico se haga cargo, respondí. ¿Dónde está Fernando ahora? Ah, cierto, en Guadalajara con su nueva familia, sin pagar un peso de manutención en 3 años. Pero claro, él sí es su padre de verdad, ¿no? Que venga él a pagar la universidad. Mónica lloraba más fuerte ahora. Fernando no tiene dinero, tú lo sabes. Los dejó sin nada. Exactamente mi punto. Quinta llamada, al seguro médico. Buenas noches, necesito modificar mi póliza familiar. Quiero remover a 2 dependientes, Diego Ramos y Abril Ramos. Sí, entiendo que es inusual. No hay problema con ellos. Simplemente ya no son mi responsabilidad financiera. Efectivo a partir del 1 del próximo mes. Mónica se puso de pie, temblando. ¿Y si se enferman? ¿Y si necesitan algo? Que vayan al seguro social, dije. O mejor aún, que llamen a papá Fernando.
Estoy seguro de que él estará encantado de ayudar a sus hijos biológicos. Ella me miró con una mezcla de horror y desesperación. Te estás comportando como un monstruo. Me reí sin humor. No, Mónica. Me estoy comportando exactamente como lo que soy para ellos. Un extraño sin derecho a opinar, sin autoridad, sin importancia. Solo estoy ajustando mi contribución financiera a mi nivel de relevancia familiar. Regresé a la sala donde todos seguían en completo silencio. Mi madre me miraba con una expresión indescifrable. Diego y Abril estaban pálidos. Finalmente habían entendido que algo acababa de cambiar. Quiero que todos escuchen con mucha atención, dije con voz tranquila pero firme. A partir de este momento, Diego y Abril ya no son mi responsabilidad financiera de ninguna forma. La escuela privada, cancelada. Tendrán que inscribirse en una escuela pública antes de que termine el periodo de inscripciones. El club deportivo, cancelado. Las clases de tenis, canceladas. La universidad de Diego, no la pagaré. Tendrá que conseguir una beca, un préstamo estudiantil o empezar a trabajar. El seguro médico privado, cancelado a partir del próximo mes. Los gastos personales, ropa, salidas, tecnología, todo eso ahora es problema de su madre. Abril empezó a llorar. No puedes hacer eso. Mamá no tiene dinero suficiente. La miré directo a los ojos. Exacto, Abril. Tu mamá no tiene dinero suficiente, porque todo lo que han tenido estos 5 años ha sido gracias a mí. Cada clase, cada viaje, cada capricho. Yo lo pagué, pero como ustedes solo obedecen a sus padres biológicos, entonces que sean sus padres biológicos quienes se hagan cargo de todo. Diego se puso de pie, furioso. Esto es una estupidez. Lo dijimos sin pensar. Me acerqué a él. No, Diego. Lo dijeron sabiendo exactamente lo que significaba. Llevan años tratándome como un banco ambulante con cero autoridad. Yo ponía el dinero, ustedes tomaban las decisiones. Yo pagaba todo. Ustedes me ignoraban cuando les convenía. Se acabó. ¿Quieren respeto solo para sus padres biológicos? Perfecto, que sean ellos quienes paguen también. Mónica se interpuso entre nosotros. Ernesto, por favor. Podemos resolver esto. Hablaremos con ellos. Se disculparán. La miré con tristeza. ¿Sabes qué es lo más triste, Mónica? Que nunca me defendiste. Ni una sola vez en 5 años cuando tus hijos me faltaron al respeto, cuando me ignoraron, cuando me trataron como un extraño en mi propia casa. Siempre fue, están en una etapa difícil, dale tiempo, son solo niños. Pero nunca, ni una sola vez, me respaldaste como tu esposo. Mi madre se levantó de la mesa. Ernesto tiene razón. Mónica, tú permitiste que esto llegara hasta aquí. Esos niños necesitaban límites hace años, y nunca se los pusiste. Ahora están pagando las consecuencias de tu permisividad. Mónica la miró con lágrimas en los ojos. Señora Fuentes, por favor, pero mi madre negó con la cabeza. No, querida. Mi hijo ha sido demasiado bueno, demasiado generoso, demasiado paciente, y ustedes lo han tratado como si fuera su obligación. Tomé mi chaqueta del perchero. Me voy a quedar unos días en casa de mi madre. Cuando regrese, espero que tengan claro cómo van a reorganizar sus vidas sin mi apoyo financiero. Mónica, la casa está a tu nombre junto con el mío, así que no te preocupes por el techo. Pero todo lo demás, absolutamente todo, ahora es tu problema. Mónica corrió hacia mí. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro matrimonio? Honestamente no lo sé, respondí. Necesito tiempo para pensar si quiero seguir en una familia donde claramente no soy valorado ni respetado. Donde mis hijos no me consideran su padre, pero sí consideran mi dinero como su derecho. Salí de la casa con mi madre. Diego gritó algo desde la puerta, pero no me di la vuelta. Ya había tomado mi decisión. Si querían una familia sin mí, la tendrían. Pero también tendrían todas las consecuencias que venían con esa elección. En el auto, mi madre rompió el silencio. ¿Estás seguro de esto, hijo? Asentí. Completamente. He estado financiando el irrespeto durante 5 años. Se acabó. Ella suspiró. Van a sufrir. La miré. Lo sé. Pero tal vez eso les enseñe algo que 5 años de privilegios no pudieron. Que el respeto no se negocia, se gana. Y que las palabras tienen consecuencias. Esa noche, en la habitación de invitados de la casa de mi madre, revisé mis finanzas. Entre la escuela privada, el club,
Las clases extras, los gastos personales de Diego y Abril, el seguro médico privado y las mesadas mensuales, estaba gastando aproximadamente $75,000 al año en mis hijastros. $75,000 para ser llamado el esposo de mamá y recibir cero autoridad, cero respeto, cero consideración. Mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. Mónica me suplicaba que reconsiderara. Abril me mandaba audios llorando. Diego alternaba entre disculpas y reproches. Los ignoré todos. No estaba enojado. Estaba en paz. Por primera vez en 5 años, sentía que había hecho algo correcto, algo necesario. Había establecido un límite. ¿Y si eso significaba el fin de mi matrimonio? Entonces que así fuera. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta decisión no había sido impulsiva. Llevaba meses pensándolo. Meses aguantando comentarios hirientes, miradas de desprecio, actitudes de superioridad. La cena de esa noche simplemente había sido la gota que derramó el vaso. Y ahora que el vaso se había derramado, no había forma de volver a llenarlo con las mismas mentiras y la misma hipocresía. A la mañana siguiente, confirmé cada una de las cancelaciones. St. Thomas Academy me envió un correo de confirmación. El club deportivo procesó las bajas. La universidad anotó la retracción del apoyo financiero. El seguro médico actualizó la póliza. Todo estaba hecho. No había vuelta atrás. Y extrañamente, me sentía más liviano que nunca, como si me hubiera quitado un peso de cientos de kilos de los hombros. 3 días después de la cena, Mónica apareció en casa de mi madre. Tenía ojeras profundas y el cabello sin lavar. Mi madre la hizo pasar con expresión seria. Ernesto, Mónica quiere hablar contigo. Asentí y bajamos al jardín, donde había más privacidad. Ella se veía destrozada, pero yo mantuve mi distancia emocional. No podía permitirme ablandarme ahora. La escuela pública rechazó a Diego. Comenzó con voz temblorosa. Dicen que el período de inscripción cerró hace 2 semanas. La siguiente oportunidad es en 6 meses. Perdería medio año de estudios. No dije nada. Abril está devastada. Sus amigas del club la están excluyendo porque ya no puede ir. Se siente humillada. Seguí en silencio. Ernesto, por favor. Están sufriendo mucho. Ya aprendieron la lección. ¿Ah, sí? Pregunté. ¿Y cuál es esa lección exactamente? Porque de tus mensajes y los de ellos no veo ni una disculpa sincera. Solo veo pánico porque perdieron sus privilegios. Mónica se mordió el labio. Diego quiere hablar contigo. Quiere disculparse. Me reí sin humor. Diego tuvo 5 años para tratarme con respeto. 5 años para reconocer todo lo que hice por él. Pero solo quiere hablar ahora que su futuro universitario está en peligro. Tiene 19 años, Ernesto. Es prácticamente un niño todavía. La interrumpí. A los 19 años yo ya estaba trabajando para pagar mi propia universidad. No me vengas con ese cuento. Diego es suficientemente mayor para entender el concepto de respeto y consecuencias. Mónica empezó a llorar. ¿Y Abril? Ella tiene 17. Es más joven, más inmadura. La miré fijamente. Abril fue quien sonrió con satisfacción cuando Diego me faltó el respeto. No fue una víctima inocente. Ella estaba completamente de acuerdo. Mónica se limpió las lágrimas. Llamé a Fernando, le pedí ayuda. Eso captó mi atención. ¿Y qué dijo el padre biológico tan importante? Ella bajó la mirada. Que no tiene dinero, que su nueva esposa está embarazada y tienen sus propios gastos, que lo siente mucho pero no puede ayudar. Me crucé de brazos. Qué conveniente. Entonces resulta que el padre biológico al que Diego y Abril respetan tanto no puede hacer nada por ellos. Pero yo, el que no soy nadie para ellos, se supone que debo seguir pagándolo todo. No es justo castigarlos a ellos por lo que Fernando hace o deja de hacer, protestó Mónica. Tienes razón, admití. No es justo. Pero ¿sabes qué tampoco fue justo? Que yo pagara todo durante 5 años mientras ellos me trataban como un extraño. Que yo me levantara temprano para llevarlos a la escuela mientras ellos ni siquiera me decían buenos días. Que yo financiara sus caprichos mientras ellos le decían a sus amigos que su padrastro era un don nadie. Mónica palideció. No sabía que decían eso. La miré con incredulidad. Claro que lo sabías, Mónica. Simplemente elegiste ignorarlo porque era más cómodo. Porque mientras yo siguiera poniendo el dinero, tú no tenías que lidiar con el conflicto. Pero el conflicto siempre estuvo ahí.
Y tú nunca, ni una sola vez, me defendiste frente a tus hijos. Ella negó con la cabeza. Siempre intenté mantener la paz en la familia. No, la corregí. Siempre elegiste la comodidad sobre la justicia, y ahora todos están pagando el precio. Me di la vuelta para irme, pero ella me tomó del brazo. Ernesto, te amo. No quiero que nuestro matrimonio termine así. La miré a los ojos. Mónica, llevamos 5 años casados y nunca has puesto límites a tus hijos cuando se trataba de mí. ¿Cómo se supone que debo creer que algo va a cambiar ahora? Cambiaré, prometió desesperada. Hablaré con ellos. Les pondré reglas. Será diferente. Suspiré. Ya es muy tarde para eso. El daño está hecho, y honestamente, ya no estoy seguro de que quiera seguir en una familia donde tengo que pelear por el mínimo respeto básico. Mónica soltó mi brazo y se dejó caer en una banca del jardín. ¿Entonces qué? ¿Ya está? 5 años juntos y simplemente te rindes? No me estoy rindiendo, expliqué. Estoy estableciendo límites que debieron existir desde el principio, y si esos límites significan el fin de nuestra relación, entonces nuestra relación nunca tuvo bases sólidas para empezar. Mónica lloró en silencio durante varios minutos. Finalmente levantó la vista. ¿Hay algo, cualquier cosa, que pueda hacer para arreglar esto? Lo pensé cuidadosamente. Sí. Hay una cosa. Lo que sea, dijo inmediatamente. Quiero que Diego y Abril vengan aquí, a casa de mi madre, y me den una disculpa sincera. No porque perdieron sus privilegios, no porque los obligaste, sino porque genuinamente entienden que lo que dijeron estuvo mal y que me deben respeto como figura paterna en sus vidas. Mónica asintió ansiosamente. Sí, vendrán. Les diré que vengan hoy mismo. Espera, la detuve. No termité. También quiero que tú, frente a ellos, les digas claramente que yo soy tu esposo, que merezco respeto en esa casa, y que si no pueden dármelo, entonces tendrán consecuencias. Necesito que me respaldes públicamente, Mónica, algo que nunca has hecho en 5 años. Ella vaciló. Es que no quiero que sientan que estoy eligiendo entre ellos y tú. Ahí estaba. La raíz del problema. Mónica, cuando te casaste conmigo me elegiste. Se suponía que éramos un equipo. Pero durante 5 años has puesto sus sentimientos por encima de los míos cada vez que había un conflicto. Has validado su falta de respeto con tu silencio, y ahora me estás diciendo que incluso en este momento, incluso después de todo lo que pasó, sigues sin poder ponerme como prioridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Es que son mis hijos. Y yo soy tu esposo, respondí. O se supone que lo soy, pero si no puedes defenderme frente a ellos, entonces realmente no tenemos un matrimonio. Tenemos una transacción financiera donde yo pongo el dinero y tú evitas los conflictos. Mónica se cubrió el rostro con las manos. Está bien, lo haré. Les diré todo lo que quieres que les diga. Solo por favor, no nos dejes. No respondí de inmediato. Parte de mí quería creerle, quería darle otra oportunidad. Pero la parte más sabia, la que había aprendido en estos 5 años, sabía que las palabras eran fáciles. Las acciones eran lo que contaba. Tráelos mañana a las 4 de la tarde. Y Mónica, si vienen solo por obligación, si no hay sinceridad real, entonces esto termina definitivamente. No voy a aceptar más mentiras ni más manipulaciones. Ella asintió y se fue. Mi madre salió al jardín cuando el auto de Mónica desapareció. ¿Crees que cambien? Me encogí de hombros. Honestamente, no lo sé, pero ya no se trata solo de ellos. Se trata de mí y de cuánto más estoy dispuesto a tolerar. Mi madre me abrazó. Estoy orgullosa de ti, hijo. Finalmente te estás poniendo en primer lugar. Sonreí tristemente. Debí hacerlo hace años. Esa noche revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Diego. Necesito hablar contigo. Esto no puede esperar hasta mañana. Es urgente. Lo ignoré. Lo urgente para Diego era lo que siempre había sido urgente para él. Su conveniencia, sus necesidades, su comodidad. Pero por una vez en 5 años, mis necesidades iban primero. Mi paz iba primero. Mi dignidad iba primero. Al día siguiente, a las 3:50 de la tarde, escuché el auto de Mónica estacionarse frente a la casa de mi madre. Me asomé por la ventana.
Diego y Abril bajaron del auto con expresiones sombrías. Mónica les dijo algo que no pude escuchar, pero ambos asintieron. Mi madre me puso una mano en el hombro. ¿Listo? Respiré profundo. Tan listo como voy a estar. Los recibimos en la sala. Mónica se veía nerviosa. Diego estaba pálido y serio. Abril tenía los ojos rojos de llorar. Mi madre se sentó a mi lado, un gesto simbólico pero poderoso. Adelante, dije simplemente. Diego fue el primero en hablar. Ernesto, vine a disculparme por lo que dije el otro día. Estuvo muy mal de mi parte. Me crucé de brazos. Continúa. Él se aclaró la garganta. Sé que has hecho mucho por nosotros durante estos 5 años. La escuela, las clases, todo. Y no lo he apreciado como debía. Esperé. Y siento mucho haberte faltado al respeto. Estudié su rostro. Las palabras eran correctas, pero algo faltaba. ¿Por qué lo dijiste, Diego? ¿Por qué específicamente ese día decidiste decir que solo obedecen a sus padres biológicos? Él vaciló, miró a su madre, luego de vuelta a mí. Porque estaba enojado. Eso era nuevo. ¿Enojado por qué? Diego bajó la mirada. Porque ese día en la mañana te pedí permiso para usar tu auto para ir a una fiesta el sábado, y me dijiste que no. Entonces mamá me dijo que te preguntara de nuevo en la cena, que tal vez cambiarías de opinión si lo pedía frente a todos. El aire se espesó en la habitación. Miré a Mónica. Ella evitó mi mirada. ¿Es eso cierto, Mónica? ¿Le dijiste a Diego que me manipulara públicamente para conseguir lo que quería? Ella se retorció las manos. No fue manipulación. Solo pensé que si lo veía realmente emocionado por la fiesta, tal vez reconsiderarías. La rabia que había estado conteniendo durante días finalmente estalló. Y cuando no reconsideré, Diego decidió insultarme para castigarme por decir que no. Diego levantó la mirada. No fue para castigarte, solo salió. Estaba frustrado. Me puse de pie. Mentira. Sabes exactamente lo que estabas haciendo. Querías humillarme frente a toda mi familia porque te atreviste a negarme algo. Y tú, Mónica, le enseñaste que esa era una estrategia aceptable. Mónica se puso de pie también. Ernesto, no es así. Yo nunca... La interrumpí. Sí, Mónica, sí es así. Durante 5 años has socavado mi autoridad cada vez que les decía no a tus hijos. Ellos venían llorando contigo, y tú inmediatamente me presionabas para cambiar de opinión. Les enseñaste que yo no importaba, que mis decisiones no tenían peso, que si no les gustaba lo que yo decía, solo tenían que ir corriendo contigo, y tú arreglarías todo. Mónica negó con la cabeza, pero no tenía argumentos. Así que esto no es solo culpa de Diego y Abril. Es tu culpa también, Mónica. Por 5 años de minar mi autoridad, de invalidar mi rol, de tratarme como un cheque en blanco sin voz ni voto. Abril finalmente habló. Yo también quiero disculparme. La miré. ¿Por qué sonreíste, Abril? Cuando Diego me insultó, tú sonreíste. ¿Por qué? Ella comenzó a llorar. Porque yo también estaba enojada contigo. Esto era revelador. ¿Por qué estabas enojada conmigo? Abril sollozó. Porque el viernes me dijiste que no podía ir al concierto con mis amigas. Dijiste que era muy tarde en la noche y muy lejos y que no era seguro. Todas mis amigas fueron. Yo fui la única que no pudo ir. Y en lugar de entender que estaba preocupado por tu seguridad, dije lentamente, decidiste que era una buena oportunidad para unirte a tu hermano en humillarme públicamente. Abril lloró más fuerte. No lo pensé así. Solo estaba enojada. Me senté de nuevo, agotado. Este es exactamente el problema. Ustedes dos crecieron pensando que cuando un adulto les dice no, es una ofensa personal, que cuando alguien establece límites, es un castigo injusto. Y Mónica, tú les enseñaste eso. Mi madre intervino por primera vez. Mónica, tengo una pregunta para ti. En estos 5 años, ¿alguna vez le dijiste a tus hijos que Ernesto tenía autoridad sobre ellos? ¿Alguna vez estableciste claramente que él era una figura paterna con derecho a tomar decisiones? Mónica no respondió. Te lo preguntaré de otra forma. ¿Alguna vez le dijiste a Diego o a Abril que si Ernesto les decía no, entonces la respuesta era no? ¿O siempre dejaste la puerta abierta para que vinieran contigo a apelar? El silencio de Mónica fue respuesta suficiente. Mi madre asintió. Entonces creaste este problema desde el principio.
Les enseñaste que Ernesto era opcional, que su autoridad era negociable, que su rol era financiero, pero no paternal. Se volvió hacia Diego y Abril. Y ustedes aprendieron la lección perfectamente. Tomaron su dinero, su tiempo, su esfuerzo, pero nunca le dieron el respeto que merecía como adulto responsable en sus vidas. Diego se atrevió a hablar nuevamente, pero nuestro papá, mi madre lo interrumpió con voz dura. Tu papá los abandonó. Tu papá eligió otra familia. Tu papá no ha pagado un centavo de manutención en años. Tu papá no se ha presentado a ninguno de tus eventos escolares, ninguno de tus cumpleaños, ninguna de tus navidades, pero Ernesto sí. Ernesto estuvo ahí en cada momento importante, y ustedes lo trataron como si fuera invisible. Abril sollozó. No nos dimos cuenta. Mi madre se puso de pie. Claro que se dieron cuenta. Simplemente no les importó, porque mamá siempre los protegía de las consecuencias, porque mamá siempre validaba sus berrinches, porque mamá nunca les exigió que trataran a Ernesto con el respeto básico que cualquier ser humano merece. Se volvió hacia mí. Hijo, sea cual sea tu decisión, la apoyaré, pero estas personas necesitan entender que el respeto no es negociable. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín de mi madre estaba tranquilo, ordenado, todo lo opuesto al caos emocional que había sido mi vida durante 5 años. Diego, Abril, aprecio que hayan venido. Aprecio las palabras, pero las palabras son fáciles. Lo que necesito ver son acciones. Me volteé hacia ellos. Y Mónica, necesito que entiendas que esto no se arregla con una conversación. Se arregla con un cambio real y sostenido en cómo funciona esa familia. Mónica asintió desesperada. Sí, haré lo que sea necesario. La miré con tristeza. El problema es que no deberías tener que hacer lo que sea necesario para tratar a tu esposo con respeto. Debería ser automático, natural, la base de nuestro matrimonio. Me pasé la mano por el cabello. Necesito más tiempo. Necesito pensar si puedo volver a confiar en ustedes. Y necesito que ustedes demuestren, sin mi dinero como incentivo, si realmente valoran mi presencia en sus vidas. Diego dio un paso adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Dinos qué tenemos que hacer para arreglarlo. Lo miré fijamente. Para empezar, consigan empleos. Ambos. Diego, tienes 19 años. Abril, tienes 17. Son suficientemente grandes para trabajar. Consigan empleos y empiecen a contribuir a los gastos de la casa. Demuestren que pueden ser responsables sin que yo financie cada aspecto de sus vidas. Ambos se miraron entre sí. Claramente no esperaban eso. Segundo, continué. Diego, si quieres ir a la universidad, consigue becas o préstamos estudiantiles. Llena las solicitudes, ve a las entrevistas, haz el esfuerzo. Demuestra que valoras tu educación lo suficiente como para trabajar por ella. Diego palideció. Pero eso tomará meses. Perderé tiempo. Me encogí de hombros. Entonces aprenderás el valor del tiempo, y aprenderás que las oportunidades no son derechos garantizados. Tercero, miré a Abril. Si quieres volver al club y a tus clases de tenis, consigue el dinero tú misma. Ahorra de tu trabajo. Haz sacrificios. Aprende que las cosas que quieres tienen un costo y que alguien tiene que pagarlo. Abril abrió la boca para protestar, pero Mónica la detuvo con la mirada. Y finalmente, dije mirando a los tres, necesito ver cambios reales durante al menos 6 meses antes de siquiera considerar volver. Mónica se veía devastada. ¿6 meses? Ernesto, por favor. Mantuve mi postura. 5 años, Mónica. Durante 5 años esperé algo de respeto, algo de consideración, algo de valor en esa familia. Creo que 6 meses es más que generoso para que ustedes demuestren que pueden cambiar. Diego preguntó con voz pequeña. ¿Y si cambiamos? ¿Y si hacemos todo lo que pides? ¿Volverás? Honestamente no lo sé. Admití, pero al menos tendré evidencia de que el cambio es posible. Ahora mismo, lo único que tengo es promesas vacías y años de patrones destructivos. Los tres salieron de la casa de mi madre en silencio. Vi el auto alejarse y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que pudo haber sido. Alivio porque finalmente había establecido los límites que debí poner desde el día 1. Mi madre me preparó té. Fuiste duro con ellos. Asentí. Tenía que serlo.
5 años de suavidad no funcionaron. Ella sonrió levemente. Tu padre estaría orgulloso. Él siempre decía que el respeto se enseña con límites, no con permisividad. Tomé el té caliente entre mis manos. ¿Crees que cambien? Mi madre se encogió de hombros. Algunos lo hacen, otros no. Pero al menos ahora tienes una oportunidad de averiguarlo sin sacrificar tu dignidad en el proceso. Esa noche, Mónica me envió un mensaje. Diego consiguió una entrevista de trabajo en un supermercado. Abril también está buscando. Vamos a demostrarte que podemos cambiar. No respondí. Las acciones hablarían más que cualquier mensaje de texto. Y por primera vez en 5 años, yo iba a esperar a ver esas acciones antes de dar mi siguiente paso. 2 semanas después, mi madre me informó que Mónica había llamado. Diego consiguió el trabajo. Está trabajando 30 horas a la semana mientras busca becas universitarias. Abril consiguió trabajo en una cafetería los fines de semana. Asentí, impresionado pero cauteloso. ¿Y Mónica? Mi madre sonrió. Ella consiguió un segundo trabajo también. Dice que necesita ayudar a cubrir los gastos ahora que tú no estás contribuyendo. Era un comienzo. Solo un comienzo. Pero después de 5 años de estancamiento, cualquier movimiento en la dirección correcta era significativo. Aún faltaban más de 5 meses para cumplir mi plazo de 6 meses, y muchas cosas podían cambiar en ese tiempo. Pero por primera vez desde la cena familiar de aquel domingo, sentí algo parecido a la esperanza. No esperanza de que todo volviera a ser como antes. Eso sería imposible. Sino esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo nuevo y mejor podría construirse sobre las ruinas de lo viejo. Pasó un mes desde mi salida de la casa, un mes de vivir en la habitación de invitados de mi madre, de procesar 5 años de matrimonio disfuncional, de cuestionarme cada decisión que había tomado. Mi trabajo era mi refugio. Me sumergí en proyectos nuevos, me quedaba hasta tarde en la oficina, cualquier cosa para no pensar demasiado en lo que había perdido o en lo que potencialmente podría recuperar. Mónica seguía enviándome actualizaciones semanales. Diego había presentado solicitudes de beca en 4 universidades diferentes. Abril había ahorrado suficiente dinero de su trabajo en la cafetería para comprarse ropa nueva que necesitaba para la escuela pública a la que ahora asistía. La casa estaba más ordenada, porque todos tenían que contribuir con las tareas domésticas. Pequeños cambios, pero cambios al fin. Un viernes por la noche mi hermana Daniela me llamó. Ernesto, necesito contarte algo. Su tono era serio. ¿Qué pasó? Ella suspiró. Vi a Mónica hoy en el supermercado. Se veía agotada, Ernesto. Realmente agotada. Estaba comprando las marcas más baratas de todo. Y cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Algo se removió en mi pecho, pero mantuve mi voz firme. ¿Y qué te dijo? Me dijo que finalmente entiende todo lo que hacías por ellos, que nunca se dio cuenta de cuánto trabajo era mantener ese nivel de vida, que los niños están cambiando, que Diego ya no es el mismo chico arrogante, que Abril aprendió a valorar las cosas. Daniela hizo una pausa. Hermano, sé que te lastimaron. Sé que tienes derecho a estar enojado. Pero creo que realmente están intentando cambiar. Agradecí a Daniela y colgué. Esa noche no pude dormir. Imágenes de Mónica agotada en el supermercado se mezclaban con recuerdos de Diego siendo arrogante en la cena, de Abril sonriendo con satisfacción, de 5 años sintiéndome invisible en mi propia casa. El cambio era bueno. Pero, ¿era suficiente? ¿Podía perdonar 5 años de falta de respeto solo porque ahora entendían lo que habían perdido? Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en semanas. Pasé frente a la casa. Mi casa. Bueno, técnicamente nuestra casa. El jardín se veía descuidado. Las flores que yo solía cuidar cada fin de semana estaban marchitas. El auto de Mónica, que siempre estaba impecable porque yo pagaba el lavado semanal, ahora tenía una capa de polvo. La casa en general tenía un aire de deterioro que me dolió ver. Estacioné el auto pero no bajé. Solo observé. Después de unos minutos, vi a Diego salir con uniforme del supermercado. Se veía cansado, con los hombros caídos. Subió a su bicicleta vieja, la que no había usado en años porque yo siempre lo llevaba a todos lados en mi auto, y se fue pedaleando bajo el sol caliente. Algo en esa imagen me golpeó fuerte. Este era el Diego real, sin privilegios, sin atajos, sin mi dinero suavizando cada dificultad.
Esa tarde recibí un correo electrónico inesperado. Era de la Universidad Estatal. Estimado señor Fuentes, nos complace informarle que Diego Ramos ha sido aceptado en nuestro programa de becas académicas por mérito. Su solicitud fue excepcionalmente sólida, demostrando no solo excelencia académica, sino también una notable madurez personal en su ensayo de admisión. Adjuntamos copia del ensayo que tanto impresionó al comité. Abrí el archivo adjunto con curiosidad. El ensayo de Diego comenzaba así: durante 19 años creí que merecía todo sin esfuerzo. Creí que el respeto era algo que otros me debían por existir. Creí que las oportunidades eran derechos y que los privilegios eran garantías. Luego perdí todo en una noche, y finalmente entendí lo que realmente significa ser un hombre. Seguí leyendo. Diego escribía sobre cómo había dado por sentado todo lo que yo había hecho por él, cómo nunca agradeció las madrugadas que me levantaba para llevarlo a sus prácticas de fútbol, cómo nunca reconoció los sacrificios financieros que hacía para mantener su estilo de vida, cómo su arrogancia había destruido una familia que él ni siquiera sabía que valoraba hasta que la perdió. Mi padrastro me enseñó la lección más importante de mi vida, no dándome lo que pedía, sino quitándome lo que no apreciaba. Escribía: ahora trabajo 30 horas semanales, estudio por las noches, y cada dólar que gano lo valoro porque sé exactamente cuánto esfuerzo cuesta ganarlo. No sé si alguna vez podré reparar el daño que causé, pero esta beca representa mi primera oportunidad de demostrar que finalmente entendí, que finalmente crecí, que finalmente soy el hombre que él trató de ayudarme a ser durante 5 años. Cerré la computadora y me quedé mirando al techo de mi habitación en casa de mi madre. Las palabras eran hermosas, el ensayo era conmovedor, pero la pregunta seguía ahí. ¿Era suficiente? ¿Podía un ensayo bien escrito borrar 5 años de humillaciones? Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿Señor Fuentes? Habla la señora Ramírez, directora de St. Thomas Academy. Mi cuerpo se tensó. ¿Sí? Ella continuó con voz profesional. Llamó para informarle sobre un incidente que ocurrió ayer en nuestras instalaciones. Abril Ramos, quien ya no es estudiante aquí, vino a visitar a sus antiguas compañeras durante el almuerzo. Algunas chicas la estaban molestando por asistir ahora a escuela pública. Según testigos, Abril les respondió algo que nos pareció digno de mencionar. ¿Qué les dijo?, pregunté con curiosidad. La directora aclaró su garganta. Les dijo, y cito textualmente: al menos yo ahora entiendo el valor del dinero y del esfuerzo. Ustedes siguen siendo las mismas niñas mimadas que siempre fueron. Mi padrastro tenía razón sobre todo. Pensé que le gustaría saberlo, señor Fuentes. No muchos jóvenes tienen esa claridad después de perder privilegios. Agradecí la llamada y colgué. Abril, la que había sonreído cuando Diego me insultó, la que había estado enojada conmigo por protegerla de un concierto peligroso, ahora me estaba defendiendo frente a sus antiguas amigas privilegiadas. El cambio era real, no solo en palabras, sino en acciones, en decisiones, en valores. Pero la pregunta persistía: ¿era suficiente para mí? ¿Podía volver a confiar? ¿Podía volver a abrir mi corazón a una familia que me había destrozado? 2 meses después del incidente de la cena, recibí una carta por correo. Era de Mónica, escrita a mano. Ernesto, sé que pediste 6 meses antes de considerar volver. Sé que apenas vamos en el mes 2. No estoy escribiendo para presionarte. Estoy escribiendo para decirte que tenías razón en todo. Fui una cobarde durante 5 años. Puse la comodidad por encima de la justicia. Validé el comportamiento destructivo de mis hijos porque era más fácil que enfrentar el conflicto. La carta continuaba. He comenzado terapia, individual y también familiar con Diego y Abril. El terapeuta nos ayudó a ver patrones que yo nunca quise admitir. Les enseñé a mis hijos que el amor se mide en cosas materiales, no en sacrificio y presencia. Les enseñé que las figuras masculinas son prescindibles, probablemente porque Fernando me lastimó tanto que inconscientemente los entrené para nunca depender emocionalmente de un hombre. Pero al hacer eso, les impedí ver el tesoro que teníamos en ti. Diego trabaja duro, Abril también. Pero más importante, ambos están aprendiendo empatía, están aprendiendo gratitud, están aprendiendo que la familia no se define por la sangre, sino por el compromiso, la lealtad y el respeto mutuo. Lamento que hayan necesitado perderlo todo para aprenderlo. Lamento que yo haya necesitado perderte para entender cuán esencial eras en nuestras vidas. No te pido que vuelvas.
Solo te pido que sepas que el hombre que eras para nosotros finalmente está siendo valorado, aunque sea demasiado tarde. Doblé la carta y la guardé en mi escritorio. 3 meses. Faltaban 3 meses para cumplir mi plazo de 6 meses. 3 meses para decidir si los cambios eran permanentes o temporales. 3 meses para sanar mis propias heridas antes de arriesgarme nuevamente. Mi madre entró a mi habitación con una expresión seria. Hijo, hay alguien aquí para verte. Bajé las escaleras y me encontré con Fernando, el padre biológico, el hombre que Diego y Abril respetaban tanto, el que los había abandonado. Estaba parado en la sala de mi madre, incómodo y nervioso. Ernesto, necesito hablar contigo. Me crucé de brazos. Tienes 5 minutos. Él respiró profundo. Diego me llamó hace una semana. Me contó todo lo que pasó. Me contó cómo tú los criaste durante 5 años mientras yo no hacía nada. Esperé en silencio. Vine a disculparme, continuó Fernando, y a agradecerte. Hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer. Los criaste, los educaste, les diste estabilidad, y yo simplemente desaparecí porque era más fácil empezar de nuevo con otra familia que enfrentar mis responsabilidades con la primera. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que reconocí en Diego. Diego me pidió dinero para la universidad. Le dije que no tenía, y él me respondió algo que me dejó sin palabras. ¿Qué te dijo?, pregunté con curiosidad genuina. Fernando me miró a los ojos. Me dijo: Está bien, papá, ya no espero nada de ti. Tuve un padre de verdad durante 5 años y lo traté como basura. Ahora solo espero ser la mitad del hombre que él es. Y luego colgó. El silencio llenó la habitación. Ernesto, no vine a pedirte nada. Vine solo a decirte gracias, por hacer lo que yo no pude. Y a decirte que si decides volver con Mónica y los niños, no interferiré. De hecho, oficialmente renuncio a cualquier autoridad parental. Firmaré los papeles que sean necesarios. Tú eres su padre, no yo. Fernando se fue después de eso. Me quedé en la sala procesando la conversación. El padre biológico que Diego y Abril habían usado como excusa para no respetarme, acababa de reconocer que yo era el verdadero padre. Había una ironía devastadora en todo esto. Subí a mi habitación y saqué mi teléfono. Era hora de hacer algo que había estado evitando. Le escribí a Mónica. Necesito ver a Diego y Abril, solos, sin ti. ¿Pueden venir el sábado a las 10 de la mañana a casa de mi madre? La respuesta llegó en segundos. Sí, estarán ahí. El sábado llegó con un cielo despejado. Diego y Abril tocaron el timbre exactamente a las 10. Mi madre los recibió y los llevó al jardín donde yo los esperaba. Se veían diferentes. Diego había perdido peso, probablemente por el trabajo físico. Abril tenía el cabello más corto, más simple, sin los peinados elaborados que solía usar. Ambos se veían mayores, más maduros. Siéntense, les indiqué señalando las sillas del jardín. Lo hicieron en silencio. Vine a hablar con ustedes porque necesito saber algo. Y necesito respuestas honestas, no lo que creen que quiero escuchar. Ambos asintieron. ¿Por qué están cambiando? ¿Es porque quieren recuperar los privilegios o porque genuinamente entienden que su comportamiento estuvo mal? Diego habló primero. Al principio, admitió, era por los privilegios. No voy a mentir. Los primeros días solo pensaba en cómo recuperar lo que había perdido. Aprecié la honestidad. ¿Y ahora? Diego miró sus manos. Ahora entiendo que lo que perdí no fueron cosas. Fue a ti. Fue la oportunidad de tener un padre que realmente se preocupara. Fue 5 años de construir una relación real que desperdicié porque era demasiado estúpido para ver lo que tenía. Abril intervino con voz temblorosa. Yo te odiaba al principio. Cuando cancelaste todo, cuando nos quitaste la vida que conocíamos, te odiaba. Le decía a mamá que eras cruel, vengativo, que nos estabas castigando por un error. Asentí. ¿Y ahora? Ella se limpió una lágrima. Ahora entiendo que no nos estabas castigando. Nos estabas enseñando. Algo que debimos aprender hace años, pero que mamá nunca nos dejó aprender porque siempre nos protegía de las consecuencias. Mi trabajo en la cafetería es agotador, continuó Abril. Mis pies me duelen al final del día. Tengo que ser amable con clientes groseros. Tengo que limpiar mesas sucias. Y cada vez que quiero renunciar, pienso en que tú hacías esto y más para darnos todo lo que queríamos. Y me da vergüenza. Me da muchísima vergüenza haber sido tan ciega. Diego agregó, vi a mamá llorar el otro día.
Estaba revisando las cuentas, intentando calcular cómo pagar todas las facturas con su salario. Nunca la había visto así. Le pregunté por qué no te llamaba para pedirte ayuda, continuó Diego, y ella me dijo, porque tu padrastro estableció límites justos, y yo voy a respetarlos aunque me cueste todo. Esa noche entendí que mamá también está cambiando. Que todos estamos pagando el precio de años de tomar todo por sentado. Y que es justo que lo paguemos. Los observé en silencio durante varios segundos. Buscaba señales de manipulación, de actuación, de las palabras correctas dichas por las razones incorrectas. Pero lo que vi fue vergüenza genuina, crecimiento real, dolor honesto. Fernando vino a verme, dije finalmente. Ambos se sorprendieron. Me contó su conversación contigo, Diego, sobre renunciar a su autoridad parental. Diego asintió. No lo hice para manipularte, lo hice porque es la verdad. Él nunca fue mi padre. Tú lo fuiste. Y yo fui demasiado idiota para reconocerlo cuando importaba. Abril habló suavemente. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Algo que cambie tu decisión sobre volver? La miré directamente. No sé si voy a volver, Abril. Honestamente no lo sé. El daño fue profundo. La traición fue real. Y aunque veo el cambio en ustedes, no sé si puedo volver a confiar. Pero, continué, quiero que sepan algo. Ustedes dos me enseñaron una lección importante también. Me enseñaron que el amor sin límites es destructivo, que la generosidad sin respeto es insostenible, que ser padre no se trata solo de proveer, sino de exigir también. Diego preguntó con voz quebrada. ¿Podemos al menos seguir en contacto? Aunque no vuelvas, aunque mamá y tú se divorcien, ¿podemos seguir siendo parte de tu vida de alguna forma? La pregunta me sorprendió. No por su contenido, sino por su sinceridad. ¿Por qué querrían eso? Pregunté genuinamente curioso. Abril respondió. Porque aprendimos más de ti en 2 meses de ausencia que en 5 años de presencia. Porque nos diste la lección más importante de nuestras vidas. Porque ahora que finalmente entendemos lo que significa tener un padre, no queremos perderte completamente. Sus palabras me llegaron hondo. Vamos a ver, dije finalmente. Faltan 3 meses para que se cumplan los 6 que pedí. En ese tiempo, quiero que sigan haciendo lo que están haciendo. Trabajen, estudien, ayuden a su madre. Demuestren que el cambio es permanente, no temporal. Ambos asintieron. Y yo, continué, voy a seguir procesando todo esto. Voy a decidir si puedo perdonar, si puedo confiar nuevamente, si puedo volver a ser parte de esa familia. Los abracé antes de que se fueran. Fue el primer contacto físico en 2 meses, y se sintió diferente. Menos tenso, más genuino. Cuando se fueron, mi madre salió al jardín. ¿Y bien? Suspiré. Han cambiado, mamá. Realmente han cambiado. Ella sonrió. Lo sé, lo vi en sus ojos. Ya no son los mismos niños mimados que conocía. Asentí. Pero la pregunta sigue siendo si yo puedo perdonar, si puedo volver a abrir mi corazón después de que lo destrozaron. Mi madre me puso una mano en el hombro. Solo tú puedes responder eso, hijo. Pero recuerda, perdonar no significa olvidar, significa elegir construir algo nuevo sobre las cenizas de lo viejo. 3 meses. Faltaban 3 meses para la decisión final, 3 meses para que todos demostraran si el cambio era real, y 3 meses para que yo decidiera si estaba dispuesto a arriesgar mi corazón una vez más. El 5.º mes llegó con noticias inesperadas. Diego había ganado una beca completa en la Universidad Estatal, no solo por mérito académico, sino también por un ensayo sobre superación personal que había conmovido al comité. Abril había sido promovida a supervisora junior en la cafetería a pesar de tener solo 17 años. Y Mónica había conseguido un ascenso en su trabajo principal. Las cosas estaban mejorando para ellos, y no tenían nada que ver conmigo. Eso era importante. No estaban mejorando porque yo hubiera regresado. Estaban mejorando porque habían aprendido a depender de sí mismos, porque habían desarrollado fortaleza, responsabilidad y resiliencia. Las cualidades que yo había intentado enseñarles durante 5 años, pero que solo aprendieron cuando me fui. La ironía era agridulce. Una tarde de mediados del 5.º mes, recibí una llamada de la escuela pública donde Abril estudiaba ahora. Señor Fuentes,
Habla el director Morales. Necesito informarle sobre un incidente con Abril Ramos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? ¿Está bien? El director aclaró su garganta. Físicamente está bien, pero quise llamarlo porque creo que es importante que sepa lo que ocurrió. Esta mañana un grupo de estudiantes estaba burlándose de un chico nuevo que viene de una familia de escasos recursos. El chico estaba visiblemente afectado. Abril intervino y defendió al muchacho con tal convicción que los otros estudiantes se dispersaron avergonzados. Me sorprendí. La Abril que yo conocía nunca hubiera hecho algo así. ¿Y por qué me llama por eso? El director continuó. Porque cuando le pregunté por qué lo había hecho, ella dijo algo que me pareció significativo. Dijo, mi padrastro me enseñó que los privilegios no te hacen mejor persona. La empatía sí, y yo desperdicié 5 años siendo exactamente el tipo de persona que acabo de defender de estos abusadores. Señor Fuentes, no sé qué pasó en su familia, pero esa joven ha cambiado profundamente. Y pensé que usted merecía saberlo. Agradecí la llamada con un nudo en la garganta. Esa misma semana, mi hermana Daniela me invitó a cenar a su casa. Cuando llegué, descubrí que no era solo una cena casual. Diego y Abril estaban ahí también. Daniela, ¿qué es esto? Pregunté con cautela. Mi hermana sonrió. Tranquilo, hermano. Ellos no sabían que vendrías. Yo organicé esto porque creo que necesitan hablar sin la presión de Mónica presente. Todos nos sentamos en el comedor de Daniela. Abril habló primero. Ernesto, sé que dijiste 6 meses. Faltan 4 semanas. No estamos aquí para presionarte. Solo queríamos compartir algo contigo. Asentí con curiosidad. Diego continuó. Mamá no sabe que estamos aquí. De hecho, nos mataría si supiera. Pero necesitábamos decirte esto directamente. Intercambiaron miradas entre ellos. Incluso si decides no volver, incluso si te divorcias de mamá, queríamos que supieras que cambiaste nuestras vidas. Abril sacó un sobre de su mochila. Esto es para ti. Ábrelo cuando estés solo. Lo tomé con manos temblorosas. ¿Qué es? Diego sonrió levemente. Es nuestro intento de agradecerte por 5 años que no apreciamos y 2 meses que nos transformaron. Después de la cena, regresé a casa de mi madre y abrí el sobre. Dentro había 2 cartas. Una de cada uno. La carta de Diego comenzaba. Ernesto, durante 19 años fui un idiota privilegiado que creía que el mundo me debía todo. Tú intentaste enseñarme humildad, responsabilidad y gratitud. Yo te respondí con desprecio. Me avergüenza cada recuerdo de cómo te traté, cómo te ignoraba cuando llegabas del trabajo cansado, cómo le decía a mis amigos que mi padrastro era aburrido y controlador, cómo me burlaba de tu preocupación cuando realmente solo querías protegerme. Estos últimos meses trabajando en el supermercado me enseñaron algo. Cada cliente grosero que me grita por cosas que no puedo controlar, cada turno de 8 horas de pie moviendo cajas pesadas, cada cheque de pago que apenas cubre mis gastos básicos. Todo me recuerda que tú hacías esto, y más para darnos una vida que nosotros considerábamos normal. No era normal, era extraordinaria, y la destruimos con nuestra arrogancia. No te pido que vuelvas. Sé que el daño fue demasiado profundo. Solo te pido que sepas que aunque no estés físicamente en mi vida, vas a estar en cada decisión que tome de ahora en adelante. Cuando tenga mis propios hijos algún día, voy a criarlos con tus valores, no con los que yo demostré. Vas a vivir en el tipo de hombre que me convertiré, porque finalmente entendí tus lecciones. Gracias por no rendirte con nosotros aunque te dimos 1000 razones para hacerlo. Gracias por enseñarnos la lección más dolorosa y más necesaria de nuestras vidas. La carta de Abril era igualmente conmovedora. Ernesto, tengo 17 años y recién ahora estoy madurando. Durante 5 años te vi como un obstáculo para mi libertad, como alguien que ponía reglas injustas y límites innecesarios. Ahora veo que cada no que me dijiste fue un acto de amor. Cuando no me dejaste ir a ese concierto, salvaste mi vida. 2 de mis amigas que fueron terminaron en el hospital esa noche por una intoxicación. Nunca te lo dije porque me daba vergüenza admitir que tuviste razón. Cuando cancelaste mis clases de tenis y mi membresía del club, pensé que me estabas castigando cruelmente. Ahora entiendo que me estabas enseñando que las cosas valiosas se ganan, no se esperan. Mi nueva instructora de tenis en la escuela pública me dijo que tengo más disciplina y enfoque que cuando jugaba en el club privado, porque ahora valoro cada minuto de práctica, porque ahora sé lo que cuesta. Mamá me contó que cuando te conoció,
Ella estaba destruida emocionalmente después de que papá Fernando nos abandonó. Dijo que tú le devolviste la esperanza en los hombres buenos, y que nosotros sistemáticamente destruimos esa esperanza con nuestro comportamiento. Ernesto, yo contribuí a destruir el único hombre bueno que tuvimos en nuestras vidas, y eso es algo con lo que voy a vivir siempre. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sepas que la Abril que fui está muerta. Y la Abril que soy ahora existe porque tú tuviste el valor de dejarme caer para que aprendiera a levantarme sola. Lloré leyendo ambas cartas. No de tristeza, sino de una mezcla compleja de emociones. Orgullo por ver el crecimiento. Dolor por todo lo que se perdió. Esperanza por lo que podría ser. Confusión sobre mi próxima decisión. Guardé las cartas en mi escritorio junto a la de Mónica. 3 voces diciéndome que habían cambiado. 3 personas pidiéndome no perdón, sino reconocimiento de su transformación. Faltaban 3 semanas para que se cumplieran los 6 meses. 3 semanas para decidir. La presión era inmensa. Mi madre notó mi agitación. «Hijo, ¿qué vas a hacer?» Me encogí de hombros. «No lo sé, mamá. Han cambiado. Eso es indiscutible. ¿Pero puedo confiar en que el cambio sea permanente? ¿Puedo arriesgarme a volver y que todo regrese a como era antes?» Ella me abrazó. «Solo tú puedes responder eso. Pero recuerda, el cambio real se mide en años, no en meses». Una semana antes de que se cumplieran los 6 meses, Mónica me pidió vernos. No en casa de mi madre, en un café neutral. Acepté. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Se veía diferente, más delgada, con algunas canas que antes teñía, con ropa más simple, pero había algo en sus ojos que no había visto en 5 años. «Paz, gracias por venir», dijo suavemente. Asentí y me senté. «Ernesto, en una semana se cumple tu plazo de 6 meses. No vine a presionarte sobre tu decisión. Vine a decirte algo importante y necesito que escuches sin interrumpir». Asentí nuevamente. He pasado estos 5 meses en terapia intensiva, no solo para ti o para los niños, para mí. Porque me di cuenta de que el problema principal siempre fui yo. Yo permití que Diego y Abril te faltaran al respeto. Yo socavé tu autoridad. Yo elegí la comodidad sobre la justicia una y otra vez. Mi terapeuta me ayudó a ver algo que nunca quise admitir, continuó Mónica. Cuando Fernando me dejó, juré que nunca más permitiría que un hombre tuviera poder real en mi vida. Entonces, cuando tú entraste, te dejé ser el proveedor, pero nunca el patriarca. Te dejé pagar, pero nunca decidir. Te usé como un banco ambulante mientras mantenía todo el control emocional y familiar para mí. Y eso no fue justo. Fue manipulador y destructivo. Estos meses sin ti han sido los más difíciles de mi vida. Financieramente, emocionalmente, en todos los sentidos. Pero también han sido los más importantes, porque finalmente entendí que no necesito controlar todo para sentirme segura, que compartir el poder no me hace vulnerable, que un matrimonio real requiere 2 voces con igual peso, no una voz dominante y otra decorativa. Mónica sacó unos papeles de su bolso. «Estos son papeles de divorcio. Ya los firmé. Solo faltan tus firmas». Me sorprendí completamente. «¿Qué?». Ella sonrió tristemente. «Durante 5 meses he demostrado que puedo cambiar. He demostrado que Diego y Abril pueden cambiar. Pero necesito que sepas que no estoy condicionando tu decisión a nada. Si decides divorciarte, estos papeles lo hacen fácil. Ya consulté con un abogado. La casa se divide equitativamente. No pido pensión alimenticia. No pido manutención para los niños porque ya son mayores y pueden trabajar. Todo es limpio, justo, sin dramas». «¿Por qué harías esto?», pregunté genuinamente confundido. Mónica me miró directamente a los ojos, porque el mayor cambio que necesitaba hacer era aprender a soltar, a no aferrarme desesperadamente a algo por miedo a estar sola. Si tú decides que es mejor separarnos, voy a respetarlo sin peleas, sin manipulaciones, sin intentos de hacerte sentir culpable. Porque eso es lo que merezco después de 5 años de no respetarte, tu libertad absoluta para elegir sin presiones. Me quedé en silencio procesando todo. «¿Y si decido volver?», pregunté finalmente. «¿Qué garantía tengo de que las cosas serán diferentes?». Mónica respiró profundo. «Ninguna garantía, Ernesto. Solo mi palabra y mis acciones de estos 5 meses. No puedo prometerte que será perfecto, no puedo prometerte que no habrá conflictos, pero puedo prometerte que nunca más permitiré que mis hijos o yo te faltemos al respeto.
Puedo prometerte que tu voz tendrá el mismo peso que la mía en todas las decisiones familiares. Y puedo prometerte que si alguna vez vuelvo a los patrones viejos, tú tendrás todo el derecho de irte sin que yo intente detenerte. Tomé los papeles de divorcio y los revisé. Estaban exactamente como ella había dicho. Limpios, justos, sin trampas. Mónica realmente me estaba dando la salida fácil. Después de 5 meses de demostrar cambio, me estaba dando la opción de irme sin consecuencias. Eso decía más que 1000 palabras. Voy a pensarlo, dije finalmente. La próxima semana te daré mi respuesta. Mónica asintió. Está bien. Sea cual sea tu decisión, la respetaré. Y Ernesto, gracias. Por todo. Por 5 años de ser mejor hombre de lo que yo merecía. Y por estos 5 meses de enseñarnos la lección que nunca supimos que necesitábamos. Salí del café con los papeles de divorcio en mano y el peso de una decisión monumental sobre mis hombros. 1 semana. 7 días para decidir el resto de mi vida. Perdonar o soltar. Reconstruir o empezar de nuevo. Confiar o protegerme. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama repasando 5 años de recuerdos. Los buenos momentos cuando pensaba que tenía una familia real. Los malos momentos cuando me sentía invisible. Los momentos de esperanza cuando creía que podíamos mejorar. Y estos últimos 5 meses de transformación que habían sacudido todo. Al amanecer tomé una decisión. Era hora de dar mi respuesta final. El día llegó. 6 meses exactos desde aquella cena familiar que cambió todo. Llamé a Mónica, Diego y Abril. Vengan a casa de mi madre esta tarde a las 6. Voy a dar mi respuesta. Mónica simplemente dijo, estaremos ahí, sin preguntar nada más. A las 6 en punto, los 3 estaban en la sala. Mi madre se había retirado discretamente a su habitación. Era momento de enfrentar esto solo. Me senté frente a ellos. Los 3 se veían nerviosos pero resignados, como si ya hubieran aceptado cualquier resultado. Saqué los papeles de divorcio que Mónica me había dado. Durante 6 meses he observado, he analizado, he procesado 5 años de matrimonio disfuncional y 5 meses de cambio aparente. Los 3 permanecieron en silencio. He llegado a varias conclusiones importantes. Primera conclusión, comencé. Ustedes han cambiado, no superficialmente, no temporalmente. Han cambiado en formas fundamentales. Diego, te has convertido en un joven responsable que entiende el valor del esfuerzo. Abril, has desarrollado empatía y madurez que no tenías antes. Mónica, has hecho el trabajo interno necesario para ser una mejor pareja y madre. Vi lágrimas formándose en los ojos de Mónica, pero continué. Segunda conclusión. El daño que me causaron fue real y profundo. Durante 5 años me sentí invisible, usado, irrespetado en mi propia casa. Eso no se borra con 6 meses de buen comportamiento. Esa herida va a tardar años en sanar completamente, si es que sana alguna vez. Diego bajó la mirada. Abril se limpió una lágrima silenciosa. Tercera conclusión. Perdonar no significa olvidar. Significa elegir construir algo nuevo sabiendo exactamente lo que se perdió. Tomé los papeles de divorcio en mis manos. Mónica, esto que hiciste, darme una salida limpia sin dramas, sin manipulaciones, sin intentos de retenerme a la fuerza, fue la acción más madura y respetuosa que has tenido conmigo en 5 años. Me demostraste que finalmente entiendes que el amor real incluye la libertad de elegir. Mónica cerró los ojos esperando lo peor. Rompí los papeles de divorcio por la mitad, pero elijo no usarlos. Mónica abrió los ojos sorprendida. Elijo darnos, una oportunidad. No porque crea que todo será perfecto. No porque confíe ciegamente. Sino porque el cambio que he visto merece la oportunidad de convertirse en algo permanente. Porque Diego y Abril merecen tener un padre que no se rinda cuando las cosas se ponen difíciles. Y porque tú, Mónica, finalmente me estás dando el respeto que debí tener desde el día 1. Mónica comenzó a llorar abiertamente. Diego se cubrió el rostro con las manos. Abril sollozó. Pero, levanté la voz. Esto viene con condiciones no negociables. Primera condición. Terapia familiar continua. No por 6 meses. Por al menos 2 años. Vamos a trabajar con profesionales para reconstruir esta familia sobre bases sólidas. Los 3 asintieron inmediatamente.
Segunda condición. Mi voz tiene el mismo peso que la tuya, Mónica. En cada decisión importante, en cada conflicto familiar. No soy un banco, no soy un accesorio. Soy tu esposo y su padre. Y eso se respeta o esto termina definitivamente. Mónica asintió con vehemencia. Sí, sí, absolutamente. Diego habló con voz quebrada. Ernesto, te lo prometo. Nunca más vas a sentirte invisible en esa casa. Nunca más. Tercera condición. Continué. Diego, Abril, quiero adopción formal. Quiero que legalmente sean mis hijos, no solo mis hijastros. Fernando ya firmó la renuncia de sus derechos parentales. Ahora depende de ustedes. Si realmente quieren que sea su padre, entonces hagámoslo oficial. Abril se levantó y me abrazó llorando. Sí, sí, por favor. Diego hizo lo mismo. Sería un honor. Cuarta condición. Dije más suavemente. Vamos despacio. No voy a mudarme de regreso inmediatamente. Vamos a hacer cenas familiares semanales primero. Vamos a reconstruir la confianza poco a poco. Y solo cuando todos sintamos que estamos listos, volveré a vivir en esa casa. Mónica asintió. Lo que necesites, a tu ritmo. La miré a los ojos. Y Mónica, esto es lo más importante. Si en cualquier momento vuelves a los patrones viejos, si vuelves a permitir que me falten al respeto, si vuelves a socavar mi autoridad, no habrá tercera oportunidad. Me iré y esta vez será definitivo. Lo entiendo, dijo ella con voz firme. Y si eso pasa, será mi culpa completamente. No intentaré retenerte. Me senté de nuevo, agotado emocionalmente. Entonces está decidido. Vamos a intentarlo. Vamos a reconstruir esta familia. Pero lo haremos bien esta vez, o no lo haremos en absoluto. Los tres me abrazaron. Era extraño. 5 años de vivir bajo el mismo techo, y nunca había sentido la conexión genuina que sentí en ese abrazo. Las semanas siguientes fueron de ajuste. Empezamos con cenas familiares los miércoles y domingos. Al principio era incómodo. Había silencios largos, momentos de tensión, pero también había esfuerzo genuino de todos. Diego contaba sobre sus clases universitarias que acababan de empezar con la beca. Abril compartía historias de su trabajo. Mónica hablaba sobre su ascenso, y yo, por primera vez en años, me sentía escuchado cuando hablaba. La terapia familiar fue reveladora. El terapeuta, el doctor Vargas, nos ayudó a ver patrones que ninguno había reconocido. Cómo Mónica había recreado con nosotros la misma dinámica disfuncional que tuvo con Fernando. Como Diego y Abril habían aprendido a manipular situaciones para evitar responsabilidad. Cómo yo había permitido que me trataran mal porque temía que establecer límites significara perder la familia. Todos habíamos contribuido al problema de formas que no entendíamos. 3 meses después de mi decisión de darles una oportunidad, me mudé de regreso a la casa. Pero era una casa diferente. Las reglas eran claras. Las responsabilidades estaban definidas. Y lo más importante, había respeto mutuo. Diego me consultaba sobre decisiones importantes de su carrera universitaria. Abril me pedía consejos sobre sus planes futuros. Mónica me incluía en cada decisión financiera y familiar sin que tuviera que pedirlo. No era perfecto. Hubo momentos de fricción. Una noche Diego volvió tarde sin avisar y Mónica instintivamente comenzó a defenderlo cuando le pedí explicaciones. Pero esta vez, ella se detuvo a mitad de la frase, respiró profundo y dijo: Ernesto tiene razón, Diego. Debiste avisar. Discúlpate. Diego se disculpó sin resentimiento. Ese momento, aunque pequeño, fue monumental. Mónica me había respaldado públicamente por primera vez en nuestra relación. Los papeles de adopción se procesaron 6 meses después. El día que el juez declaró oficialmente que Diego y Abril eran mis hijos legales, los tres lloramos en la corte. Ya no eran hijastros, ya no había distinción. Eran mis hijos. Punto. Diego me abrazó y susurró: Gracias por no rendirte con nosotros, papá. Fue la primera vez que me llamó papá. Abril agregó: Te lo vamos a compensar el resto de nuestras vidas. Fernando apareció una vez más, meses después de la adopción. Quería reconectarse con Diego y Abril ahora que estaban más maduros. Diego le dijo directamente: Tuviste 19 años para ser mi padre. Elegiste no serlo. Ahora tengo un padre de verdad. Ya no hay espacio para ti en mi vida. Abril fue igualmente directa.
Ernesto ganó el título de padre con años de presencia, sacrificio y amor. Tú lo perdiste con años de ausencia. Las decisiones tienen consecuencias, papá Fernando. Estas son las tuyas. Fernando se fue y nunca volvió. Y extrañamente, nadie lo extrañó. Porque finalmente teníamos lo que siempre debimos tener. Una familia real basada en compromiso, no en biología. Un año completo había pasado desde aquella cena que cambió todo. Estábamos sentados en el mismo comedor, en la misma configuración. Pero todo era diferente. Diego acababa de terminar su primer año universitario con honores. Abril había sido aceptada en un programa de liderazgo juvenil por su trabajo comunitario. Mónica había recibido otro ascenso. Quiero hacer un brindis, dijo Diego levantando su vaso. Por el hombre que nos amó lo suficiente para dejarnos caer, por el padre que nos enseñó que el respeto no es opcional. Por Ernesto, quien convirtió el peor día de nuestras vidas en el mejor regalo que pudimos recibir. Abril agregó, por el papá que elegimos y que finalmente nos eligió de vuelta. Te amamos. Mónica tomó mi mano, por mi esposo, quien me enseñó que el amor real incluye límites. Gracias por darnos una segunda oportunidad que no merecíamos. Miré alrededor de la mesa. Estas 3 personas me habían destrozado hace un año. Me habían hecho sentir invisible, usado, irrespetado. Pero también me habían dado la oportunidad de enseñarles la lección más importante de sus vidas. Y en el proceso, me habían enseñado algo a mí también. Que el amor verdadero a veces requiere soltar para que otros aprendan a valorar. Que los límites no destruyen familias, las fortalecen. Que el respeto no se suplica, se exige. Por la familia que perdimos, dije levantando mi vaso. Y por la familia que construimos sobre sus cenizas. Más fuerte, más honesta, más real. Brindamos todos juntos, y por primera vez en 6 años me sentí genuinamente en casa. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente era valorado, respetado, amado de la forma que siempre merecí. Los hijastros que dijeron que solo obedecían a sus padres biológicos, ahora me llamaban papá con orgullo. La esposa que nunca me defendió ahora era mi mayor aliada. El cambio había sido doloroso. La lección había sido costosa, pero el resultado valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda. Porque al final, no se trataba de venganza. Se trataba de justicia. No se trataba de castigo. Se trataba de consecuencias. Y no se trataba de destruir una familia. Se trataba de reconstruirla sobre fundamentos sólidos que pudieran sostener el peso del amor verdadero. Esa noche dormí en paz. Completa, absoluta paz. Porque finalmente estaba donde siempre debía estar. En una familia que me valoraba tanto como yo los valoraba a ellos. 2 años completos habían pasado desde aquella cena. Diego estaba en su 3er año de ingeniería, manteniendo un promedio impecable mientras trabajaba medio tiempo en una firma de consultoría. El chico que alguna vez esperaba que todo le fuera dado ahora era conocido en su universidad por su ética de trabajo inquebrantable. Sus profesores lo ponían como ejemplo, sus compañeros lo respetaban, y lo más importante, él se respetaba a sí mismo. Abril acababa de cumplir 19 años y había decidido tomar un año sabático antes de la universidad para trabajar tiempo completo y ahorrar para su matrícula. Podría pedirte que la pagues, papá, me había dicho hace unos meses. Pero quiero ganarla yo misma. Quiero sentir que mi educación es mía, no un regalo que no aprecié completamente. Esa conversación me llenó de orgullo de una forma que nada material nunca pudo. Mónica y yo habíamos renovado nuestros votos en una ceremonia pequeña e íntima. Solo mi madre, mis hermanos, algunos amigos cercanos. No era para demostrarle nada a nadie, era para nosotros, para simbolizar que este matrimonio era nuevo, construido sobre bases completamente diferentes. Diego y Abril participaron en la ceremonia leyendo votos que ellos mismos habían escrito sobre lo que significaba la familia para ellos ahora. El negocio que yo manejaba estaba prosperando. Pero lo más significativo era que Diego y Abril ahora mostraban interés genuino en mi trabajo. Diego había comenzado a hacer pasantías conmigo durante los veranos, aprendiendo el negocio. Algún día, me había dicho, me gustaría trabajar contigo oficialmente. Si me aceptas, la petición había venido con humildad, no con derecho. Esa diferencia era todo. Una tarde de sábado, estábamos todos en la casa limpiando el garaje. Una tarea familiar normal.
pero encontré algo escondido detrás de unas cajas viejas. Una fotografía de aquella cena familiar hace 2 años. La cena donde todo explotó. Me quedé mirándola por un largo rato. Los rostros en esa foto parecían de extraños. Diego con su expresión arrogante. Abril con su sonrisa de superioridad. Mónica con su mirada evasiva. Y yo, con una expresión de cansancio que no había reconocido en ese momento. ¿Qué encontraste?, preguntó Mónica acercándose. Le mostré la foto. Ella la tomó y su expresión se volvió sombría. No puedo creer que fuimos esas personas. Diego y Abril se acercaron también. «¡Wow!», dijo Diego suavemente. «Mírame. Parezco un idiota insoportable». Abril agregó. «Todos nos veíamos miserables excepto que no lo sabíamos». Mónica sugirió. «Deberíamos guardarla como recordatorio». Negué con la cabeza. No. Ya no necesitamos recordatorios de quiénes fuimos. Vivimos quiénes somos ahora cada día. Rompí la foto y la tiré a la basura. Mónica me abrazó. Tienes razón. El pasado es pasado. Pero Diego la recuperó de la basura. Espera. Yo quiero guardarla. No como recordatorio de algo malo, como recordatorio de lo cerca que estuve de perderlo todo por mi estupidez, para que cuando tenga mis propios hijos algún día, pueda contarles esta historia. Lo miré sorprendido. ¿De verdad quieres recordar eso? Diego asintió seriamente. Papá, esa foto muestra el momento antes de que me dieras la lección más importante de mi vida. El momento antes de que todo cambiara. Sí, quiero recordarlo. Quiero recordar el precio de la arrogancia. Y quiero recordar la gracia que me diste cuando decidiste darnos una segunda oportunidad. Abril añadió. Yo también quiero una copia. Por las mismas razones. Les di permiso para quedarse con la foto. Era su historia también. Su lección. Su crecimiento. Esa noche, después de terminar con el garaje, ordenamos pizza y nos sentamos en la sala a ver una película. Una actividad simple y mundana. Pero mientras estaba ahí, con Mónica recostada en mi hombro, Diego sentado en el suelo estudiando sus notas de clase y Abril hablando por teléfono con su novio actual, un chico trabajador que yo había aprobado después de conocerlo apropiadamente, me di cuenta de algo. Esta era la familia que siempre quise. No perfecta, no sin problemas, pero real, honesta, basada en respeto mutuo. Diego terminó de estudiar y me preguntó, «Papá, ¿puedes ayudarme con este problema de cálculo? No lo entiendo». La palabra papá ya no me sorprendía. Ya era natural, normal, como debió ser desde el principio. Lo ayudé con su problema mientras Abril terminaba su llamada y Mónica preparaba palomitas. Más tarde esa noche, cuando Mónica y yo estábamos solos en nuestra habitación, ella me dijo, «A veces todavía no puedo creer que nos hayas dado otra oportunidad. Cuando rompiste esos papeles de divorcio, pensé que estaba soñando». La abracé. «No fue generosidad, Mónica. Fue lógica. Ustedes habían cambiado realmente. Y yo hubiera sido un tonto al no reconocerlo». Ella negó con la cabeza. «No, fue generosidad. Muchos hombres en tu posición se hubieran ido y nunca habrían mirado atrás. Tú elegiste quedarte y reconstruir, porque ustedes hicieron el trabajo», respondí. «Si hubieran seguido siendo las mismas personas, yo me hubiera ido sin dudarlo. Pero demostraron que el cambio era posible. Y eso merecía ser reconocido». Mónica me besó suavemente. «Te amo. Y esta vez, sé lo que esas palabras realmente significan. No solo romance, sino respeto, apoyo, alianza. Todo lo que no te di los primeros 5 años. La besé de vuelta. Te amo también. Y amo la familia que construimos juntos». La segunda versión. La versión real. Un domingo por la mañana, varios meses después, estábamos desayunando cuando Diego hizo un anuncio. «Familia, tengo noticias. Me ofrecieron una pasantía de verano en una empresa importante. Paga muy bien, pero está en otra ciudad. Tendría que mudarme por 3 meses. Mónica inmediatamente se puso nerviosa. ¿Tan lejos? ¿Tan joven? Pero antes de que pudiera continuar, se detuvo y me miró. ¿Qué piensas, Ernesto? Esa pregunta, tan simple, tan pequeña, pero tan significativa. ¿Qué pienso, Ernesto? No, ¿qué piensas tú también? No como una opinión secundaria, sino como una consulta genuina de igual peso. Creo, dije mirando a Diego, que es una oportunidad increíble. Diego ha demostrado ser responsable. Tiene 19 años, casi 20. Es hora de que empiece a construir su independencia. Mi bendición completa.
Mónica asintió, confiando en mi juicio. Entonces tienes nuestra bendición, hijo. Diego sonrió ampliamente. Gracias, mamá. Gracias, papá. Abril, quien ahora tenía 19 años, también agregó. Yo también tengo noticias. Me aceptaron en la universidad a la que apliqué. Con una beca parcial. He ahorrado lo suficiente para cubrir el resto del primer año. Empiezo en agosto. Mónica y yo intercambiamos miradas de orgullo. Eso es maravilloso, cariño, dijo Mónica. Estamos muy orgullosos de ti. Abril sonrió. Lo logré sola. Bueno, con su apoyo emocional. Pero financieramente lo hice yo misma. Y eso, dije con voz emocionada, vale más que cualquier cosa que yo hubiera podido comprar para ti. Abril vino y me abrazó. Lo sé, papá, ahora lo sé. Esa tarde, después de que Diego y Abril salieron con sus amigos, Mónica y yo nos quedamos en el jardín. Se van a ir pronto, dijo ella con nostalgia. Los dos van a salir de la casa. Va a ser solo nosotros dos otra vez. La tomé de la mano. Eso me asusta y me emociona al mismo tiempo. ¿Por qué te asusta?, preguntó. Porque nuestra relación siempre ha girado alrededor de los niños. Primero luchando por respeto en relación a ellos. Luego reconstruyendo la familia. Ahora que se van a ir, vamos a tener que descubrir quiénes somos como pareja, sin esa dinámica. Mónica reflexionó en eso. Tienes razón, pero creo que estamos listos. Hemos aprendido a comunicarnos, a respetarnos, a ser equipo. Podemos construir esta nueva etapa también. Tenía razón. Y lo hicimos. Cuando Diego se fue a su pasantía ese verano, Mónica y yo redescubrimos nuestra relación de pareja. Salimos a citas. Viajamos solos por primera vez en años. Hablamos sobre nuestros sueños individuales, no solo familiares. Y descubrimos que nos gustábamos. No solo nos amábamos. Nos gustábamos como personas. Disfrutábamos de la compañía del otro. Eso fue revelador. Cuando Abril se fue a la universidad en agosto, la casa se sintió extrañamente vacía, pero también pacífica. Mónica lloró el primer día. Mi bebé se fue. La abracé. Nuestra hija se fue, y se fue preparada, fuerte, capaz. Eso es un éxito, no una pérdida. Ella asintió entre lágrimas. Lo sé. Solo es difícil. Lo entendía, pero también sabía que era necesario. Los niños debían crecer. Y nosotros debíamos dejarlos volar. Diego llamaba cada semana desde su pasantía. Sus historias eran de crecimiento, desafíos, éxitos. Papá, me dijo en una llamada. Mi jefe me preguntó sobre mi familia. Le conté nuestra historia, toda la historia, la cena, tu decisión de irte, los 6 meses, todo. Me sorprendí. ¿Y qué dijo? Diego se rió. Dijo que tenía el padre más sabio que había conocido. Que más padres deberían tener el valor de dejar que sus hijos enfrenten consecuencias reales. Me ofreció consejos sobre cómo ser un mejor hombre basándose en tu ejemplo. Esas palabras me llenaron de una satisfacción que ningún logro profesional o financiero jamás había logrado. Había criado un hijo que no solo reconocía las lecciones, sino que las compartía con otros. Que usaba nuestra historia no con vergüenza, sino con orgullo en el crecimiento que representaba. Abril también prosperaba en la universidad. Me llamó llorando una noche. Papá, mi compañera de cuarto está pasando por algo horrible con su familia. Su padrastro es abusivo. No sé cómo ayudarla. Le di consejos sobre recursos universitarios, líneas de ayuda, opciones. Pero, agregué, lo más importante es que le recuerdes que merece respeto. Que las figuras parentales que no respetan no merecen autoridad. Que está bien poner límites incluso con familia. Abril suspiró. Sabes, papá, le conté nuestra historia. Cómo tú pusiste límites con nosotros. Cómo nos enseñaste sobre respeto de la forma más difícil. Ella dijo que ojalá su padrastro tuviera tu fortaleza en lugar de su crueldad. Hay una diferencia enorme, expliqué, entre límites y abuso. Yo nunca fui abusivo. Fui firme. Fui justo, pero nunca cruel. Asegúrate de que tu amiga entienda esa distinción. Abril prometió hacerlo. Cuando colgamos, Mónica, quien había escuchado la conversación, me dijo, nuestros hijos van a cambiar vidas. Van a enseñar a otros sobre respeto, límites, consecuencias. Porque lo vivieron, porque lo aprendieron de la forma más real posible. Asentí. Ese es el legado que quiero dejar. No dinero, no cosas, sino lecciones que se pasan de generación en generación. En la Navidad de ese año,
Todos regresamos a casa. Diego desde su pasantía que se había extendido. Abril desde la universidad. La mesa de cena estaba llena otra vez, pero esta vez con risas genuinas, historias compartidas, respeto mutuo. Diego trajo a su novia, una chica trabajadora de su universidad que me recordó a cómo era Mónica cuando la conocí. Resiliente, determinada, humilde. Abril llegó sola, pero feliz. Estoy enfocada en mis estudios, papá. Ya habrá tiempo para romance. Hicimos el mismo brindis que 2 años antes, por la familia que construimos sobre cenizas. Pero Diego agregó algo nuevo, y por el hombre que tuvo el valor de dejar que esas cenizas se formaran para que algo mejor pudiera crecer. Levantamos nuestras copas todos juntos. Mi madre, quien se había unido a nosotros, tenía lágrimas en los ojos. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Ernesto, de todos ustedes. Sonreí. Lo sé, mamá. Lo sé. Después de la cena, mientras lavábamos platos, todos participaban ahora, era automático, Diego me habló en privado. Papá, quiero pedirte algo. Lo miré. Lo que necesites. Él respiró profundo. Mi novia y yo estamos pensando en casarnos después de graduarnos. Cuando llegue ese momento, ¿me ayudarías a planear la propuesta? No financieramente. Ya sé que tengo que pagarlo yo, pero tu consejo, tu perspectiva. Quiero hacerlo bien. Lo abracé con fuerza. Sería un honor. Abril se nos unió. ¿Momento tierno entre padre e hijo? ¿Puedo participar? Nos reímos y la incluimos en el abrazo. Papá, dijo Abril suavemente, solo quiero que sepas algo. Cada vez que tomo una decisión importante ahora, me pregunto, ¿qué haría papá? ¿Qué me aconsejaría? Y eso me guía. Tu voz está en mi cabeza constantemente, manteniéndome en el camino correcto. Diego añadió, la mía también. Eres nuestra brújula moral ahora, y siempre lo serás. Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, salí al jardín solo. Miré las estrellas y reflexioné sobre los últimos 2 años. Había sido un viaje increíble. Doloroso al principio, incierto en el medio, pero hermoso en su resolución. Había aprendido que el amor verdadero incluye límites, que el respeto no se suplica, se enseña, y que las consecuencias, aunque dolorosas, son los mejores maestros. Mónica salió y se sentó junto a mí. ¿En qué piensas? Tomé su mano. ¿En qué valió la pena? Todo. El dolor, la incertidumbre, el riesgo de darte otra oportunidad. Valió la pena cada segundo. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por amarnos lo suficiente para dejarnos caer y luego ayudarnos a levantarnos. La besé en la frente. Gracias por hacer el trabajo de cambiar. Por respetar los límites. Por convertirte en la pareja que siempre necesité. Nos quedamos ahí, bajo las estrellas, en paz completa. La familia que casi se destruyó ahora era más fuerte que nunca. Los hijastros que una vez dijeron que solo obedecían a sus padres biológicos, ahora me llamaban papá con amor genuino. La esposa que nunca me defendió ahora era mi mayor aliada. Y yo, el hombre que casi se rindió, había encontrado la fortaleza para establecer límites que salvaron a todos. Esta era nuestra historia. No de perfección, sino de redención. No de venganza, sino de justicia. No de rendirse, sino de reconstruir sobre fundamentos sólidos. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que esta familia enfrentaría desafíos, pero también sabía que ahora teníamos las herramientas para enfrentarlos juntos, con respeto, con honestidad, con amor verdadero que incluía límites saludables y consecuencias justas. Los hijastros que rechazaron mi autoridad ahora buscaban mi consejo. La esposa que ignoró mis necesidades ahora las priorizaba. Y yo, el hombre que tuvo que irse para ser valorado, ahora estaba exactamente donde siempre quise estar, en una familia que me respetaba tanto como yo los respetaba a ellos. Eso no era un final feliz de cuento de hadas, era algo mejor, era un final real, ganado con esfuerzo, construido con sacrificio y sostenido por el compromiso de todos de ser mejores cada día. Y esa era la mejor venganza de todas. No contra ellos, sino contra los patrones destructivos que casi nos destruyen.
Habíamos vencido la arrogancia con humildad, el derecho con gratitud, la falta de respeto con dignidad recuperada. Y al final, todos ganamos, porque esta familia no solo sobrevivió, prosperó, y continuaría prosperando por generaciones venideras, llevando las lecciones que aprendimos de la forma más difícil pero más efectiva posible. ¿Han vivido alguna vez una situación familiar donde tuvieron que establecer límites difíciles? ¿Creen que las consecuencias son necesarias para el crecimiento? Cuéntenme en los comentarios su opinión sobre esta historia. Si llegaron hasta aquí, gracias por acompañarme en este relato. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Su apoyo significa todo para mí.